Muy buenas tardes, martes 17 de enero, las 8 ya de la tarde. ¿Y cómo tenemos los índices? Bueno, tono mixto, recuerden, SP500 volviendo a jugar o intentando tantear ese 4.000, ese nivel de 4.000 puntos. Luego el más difícil obviamente será el de 4.100, pero recuerden ya que la semana pasada teníamos hasta 3-4 toques del SP500 intentando romper ese nivel de 4.000. Ahora lo hemos visto, vuelve otra vez a los 3.999 y como ven en pantalla pues tenemos ya el Nasdaq Composite en positivo, más 0,24. En cambio, el Dow Jones vemos una caída del menos 0,92%. Ahora comentaremos earnings de las diferentes empresas porque hemos tenido caída grande de Goldman Sachs, mientras que Morgan Stanley ha sorprendido bastante al alza. Y el SP500, como hemos dicho, pues se encuentra más o menos en el 0%, intentando romper esos 4.000 puntos, pero todavía no lo consigue. Veremos si lo consigue en los próximos días. En cuanto a la amplitud, en el día de hoy, pues tenemos algo normal, mixto, más bien favorable que negativa, así que bueno, tenemos 3.453 empresas subiendo versus 3.154 empresas bajando. Es importante recalcar ahora porque bueno, hemos tenido ahora mismo a la secretaria Karine Jean-Pierre dando su rueda de prensa semanal, donde ha recalcado la importancia de que el Congreso debe abordar el techo de la deuda sin condiciones. Recuerden que estamos cerquita ya otra vez, recuerden todo el circo, el paripé que se montó durante varias semanas la última vez que vimos llegar ese techo de deuda. Y bueno, pues se prevé ahora, según ha dicho la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que el límite de deuda se alcance el 19 de enero en medio de un enfrentamiento sobre el tema en el Congreso, ¿no? Entonces, vamos a ver si finalmente se toman estas medidas extraordinarias que están pidiendo, si se permite que ese techo de deuda pueda todavía ampliarse. Y recuerden que se prevé que la deuda nacional alcance ese límite de casi 31,4 billones de dólares este 19 de enero. Así que esas han sido las palabras de la secretaria ahora mismo, Karine Jean-Pierre. El Congreso debe abordar el techo de deuda sin condiciones, dice. Y por otro lado, vamos a mirar ahora cómo está el SP500. Recuerden, tenemos ese nivel importante, ¿no? Ese nivel importante en los 4.000, pero luego más importante aún en los 4.100, porque corresponden a esa resistencia que veíamos más o menos las últimas veces que intentábamos romper al alza en el SP500, veíamos un nivel de 4.100 que se rechaza muy fuerte. Lo primero, esa primera confirmación de los 4.050, 4.000 más o menos liberaría esta tendencia bajista y luego la segunda confirmación necesaria serían esos 4.100. Muchos analistas dicen que, bueno, que posiblemente el rally, este rebote, ya ha llegado a su fin. Por ende, vamos a intentar entender cuál ha sido este inicio del rebote o cómo ha sido la naturaleza de este rebote que hemos vivido. Fíjense en esta tabla. Esta tabla lo que nos muestra nos factoriza por temáticas las diferentes empresas. Entonces, distinguimos por diferentes cosas, ya sea deuda, ya sea posicionamiento en corto, ya sea la beta, su volatilidad, ya sea su interés o su capitalización bursátil, sus ventas o sus beneficios. ¿De acuerdo? Así que en vez de mirar por sectores y ver los sectores que están rebotando, que ya se lo adelanto, los sectores que mejor lo están haciendo durante este año están siendo los sectores cíclicos. ¿Por qué? Bueno, estamos viendo esa reapertura de China, ese mercado intentando creer en una posibilidad de Goldilocks. Hace unos cuantos días hablábamos de esos dos posibles regímenes que están ahora en juego. A medida que la desinflación va produciéndose y los precios se van desinflando en este caso, porque los precios siguen aumentando un año en el último año, pero se están desinflando la magnitud en la que aumentan. Pero a medida que vamos obteniendo esa desinflación, pues tenemos dos vías. O bien entramos en un régimen de Goldilocks, que es lo que nos quieren vender los bancos centrales, donde, oye, vamos a crecer, va a haber crecimiento, no va a ser un crecimiento a lo mejor por encima de la tendencia como estábamos acostumbrados, pero va a haber un crecimiento positivo real. Y luego otro escenario, que es el que más bien están descontando ciertos economistas, o lleva descontando el mercado durante bastante tiempo ya, porque en 2022 no se hablaba de otra cosa, y es ese escenario de recesión y posible deflación también. Ya no hablamos de que se desinflen la subida de precios, sino que hablamos de caída de precios. Entonces, estamos entre esas dos vertientes y el año, obviamente, el año 2023 ha empezado con un tono mucho más enfocado a Goldilocks. Hemos visto la reapertura de China, estamos viendo que Europa nos está diciendo que posiblemente se pueda evitar la recesión y que si no se evita será una recesión leve. Estados Unidos ya estamos viendo cómo la inflación sigue frenando. Claro, entonces el mercado intenta descontar este escenario, ¿no? Y si descontamos este escenario o miramos el rebote que está habiendo por este escenario, vemos un rebote de exposición al riesgo, un rebote denominado risk-on. Y si se fijan, pueden ver que las acciones que más han rebotado durante este año
vamos a marcar por aquí, o que llevan rebotando más durante este año 2023, son lo primero, las acciones con mayor deuda respecto a su enterprise value, a su EV, las acciones más vendidas en corto, las que tenían un mayor interés en corto, fíjense, un 8,5% llevan en el año ese tipo de acciones respecto a un 3,4% que llevan las acciones que no están tan vendidas en corto. Las acciones high beta, que llevan un 9,4% respecto a las low beta, que es un 0,9%, high beta podríamos denominar como alta volatilidad, low beta, baja volatilidad, ¿no? Mientras que en 2022 el inversor se movía de alta volatilidad a baja volatilidad para protegerse y no estar a los vaivenes del mercado y evitar posibles pérdidas, pues ahora vemos que esas high beta, esas empresas de alta volatilidad que nadie quería, ahora son las que están rebotando un 9,4%, ¿no? También miramos si vemos las de menor capitalización bursátil, etc., ¿no? Entonces, podríamos decir que están rebotando unas ciertas acciones de baja calidad. Esas acciones que nadie quería en 2022 son las que están empezando a rebotar de forma más fuerte en 2023, mientras que esos sectores más defensivos, como son sector salud, sector consumo defensivo, que han sido los que han protagonizado el 2022, pues ahora se quedan un poco atrás durante este arranque de 2023. Entonces, uno se pregunta, bueno, esto es lo que el mercado está haciendo, está exponiéndose a mayor riesgo, a un escenario de risk-on, está comprando esos activos de mayor riesgo, está comprando estos activos que estaban ya muy vendidos, que son activos que eran odiados, que nadie quiere durante una recesión. Y ahora hay que preguntarse, ¿y esto tiene continuidad? Pues una de las formas de ver la continuidad, porque nadie lo sabe, ni tenemos una bola mágica, ni predecimos el futuro, es estudiar los activos de riesgo, es ver qué están haciendo los diferentes activos de riesgo y cómo está yendo esa exposición al riesgo por parte del mercado, por parte de los institucionales. Si miramos algunos indicadores rápidos de riesgo, tendríamos, por ejemplo, el Bitcoin, que sorprendía este fin de semana subiendo otra vez por encima de los $21.000, más o menos. Bueno, pues ahora las confirmaciones que podríamos empezar a optar es empezar a ver los 22.000 y luego esta resistencia de 22.500 empezar a romperla, ¿no? Si vemos que el Bitcoin sigue habiendo interés por exposición al riesgo y vemos que las criptomonedas lo empiezan a hacer mejor, pues entonces tendremos confirmaciones de que la gente se está exponiendo al riesgo. Por otro lado, si volvemos a esas high beta, low beta y decimos, vale, son las de alta volatilidad, las high beta, las que han rebotado y lo están haciendo bien porque la gente se está exponiendo al riesgo. Bueno, pues que el ratio high beta, alta volatilidad versus low beta, baja volatilidad, sigue al alza. Fíjense el ratio, cómo se ha disparado este inicio de año. Bueno, pues ahora necesitamos confirmaciones, ¿no? Necesitamos que se rompa esta resistencia y empecemos a generar una tendencia alcista en el ratio, que signifique que las high beta lo están haciendo mejor. No simplemente un rebote pasajero, como hemos tenido aquí, como tuvimos aquí, para que luego low beta lo vuelva a hacer mejor, ¿no? Sino un rebote mantenido. Entonces, hacen falta muchas confirmaciones todavía. Fíjense, también si miramos temática como podría ser value versus growth, mientras que en 2022 todo el mundo quería value, ahora en 2023 arranca con un rebote de las growth, mientras que el value se queda un poquito atrás. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar? Bueno, pues si miramos el ratio value versus growth, vemos cómo el ratio va a la baja porque las value lo están haciendo peor este inicio de año, pero fíjense que la tendencia todavía es alcista para el value contra el growth, contra el crecimiento. Entonces, si queremos que esto cambie, debemos ver un cambio de tendencia y confirmar un cambio de tendencia donde las empresas de crecimiento lo empiecen a hacer mejor que las empresas de valor, además de otros tantos activos de riesgo que tendríamos que vigilar, como por ejemplo podríamos mirar el ETF de Renaissance, el ETF de HIPOS, de empresas recién listadas a bolsas, que son sobre todo las que se han listado en los últimos años, son un poquito más arriesgadas, son de mayor volatilidad, de peor calidad, con unas valoraciones mucho más exigentes, pues tendríamos que empezar a ver un cambio de tendencia aquí también antes de confirmar, no simplemente un rebote, como hemos visto, sino un cambio de tendencia completo. Tendríamos que ver también una rotura de resistencia, a lo mejor en la zona de 77,50 de la parte de high yield. Si miramos el ETF de bonos de baja calidad crediticia, pues tendríamos que obtener también confirmaciones ahí, ¿no? Son muchas las confirmaciones que se podrían ir mirando, ahí ya tienen unas cuantas listadas para que puedan ir vigilando si estos activos de riesgo realmente empiezan a confirmar. Y recuerden que no sea solo un rebote pasajero de estos activos estaban muy vendidos, vamos a hacer que reboten un poco para que luego sigan cayendo, sino que si queremos que el índice rompa esos 4.000, 4.100 en el SP500, deberemos ver que los activos de riesgo ofrecen esa confirmación, porque hasta ahora lo que ha incentivado el rebote de los índices son estos activos de riesgo, lo tienen ahí factorizado, son esas acciones de peor calidad, con mayor deuda, con mayor interés en corto, con mayor volatilidad, las acciones que en principio nadie quiere en una recesión.
el mercado está también descontando probabilidades de un escenario de Goldilocks. Menor inflación, crecimiento real positivo. Pero eso puede que no llegue. Eso puede que se equivoque. Y aquí entra en juego, aquí entra en juego una cuestión muy importante y es la Reserva Federal, que se enfrenta a un desafío súper importante respecto a esto. Porque fíjense, he hecho aquí una tabla para ver en qué nivel estamos. Algunas personas creen que una de las decisiones más importantes de la Reserva Federal era abordar la inflación antes de tiempo. Estoy de acuerdo. La inflación se tuvo que abordar al principio. Hubo un error ahí donde se pensó que la inflación iba a ser transitoria, finalmente no lo fue. Entonces la Fed fue poco a poco corrigiendo su estrategia y se puso rápidamente las pilas, sobre todo si comparamos con nuestros vecinos, el Banco Central Europeo. Así que ahora lo que más importa es qué vas a hacer con todo ese trabajo que ya has hecho. Ese efecto de subida rápida que ya has realizado, la economía más o menos por ahora aguanta, todavía no hemos visto el efecto de las subidas acumuladas, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que te topas en un dilema? Tienes un dilema porque estás viendo la inflación caer, los datos económicos, ojo, hoy teníamos PMI manufacturero de la región de Nueva York llegando al nivel más bajo que veíamos desde 2020 y si excluimos la pandemia, el nivel más bajo desde 2009. Ha caído 20 y algo puntos. Entonces, si hablamos del dilema al que se enfrenta la Fed ahora mismo, es el dilema entre ver, ¿terminamos de subir tipos ya porque hemos visto desinflación en los últimos meses o continuamos y posiblemente entremos en recesión? Claro, estos son los dos escenarios que tenemos actualmente, que podemos barajar. Fíjense, el primero sería aceptar los nuevos datos y aflojar. El mercado está creyendo. La Fed acepta los nuevos datos, dice, está habiendo desinflación, posiblemente la inflación termine de bajar cuando ya la categoría de vivienda desacelere por completo y los datos y la economía pueda mantenerse en ese soft landing, ¿no? Se mantiene, obviamente, si esto la Fed lo diese a entender o empiecen los discursos a ser un poquito menos restrictivos, pues obviamente se mantendría posiblemente el riesgo en los mercados y el S&P podría ir a testear incluso hasta los 4.300, que sería el máximo que veíamos en el verano de 2022. Aquí el escenario para el dólar sería seguir cayendo. Pero claro, aquí hay un problema y es que si el dólar sigue cayendo, esto en su efecto es inflacionario, porque las materias primas van a rebotar. Y si las condiciones financieras se aflojan, también es inflacionario. Las bolsas van a rebotar. Entonces, fíjense, porque hemos visto en las últimas semanas, con la reapertura de China, hemos visto cómo rebotaban los metales industriales. Uno de los metales más importantes, como puede ser el cobre. Fíjense el rebote que está teniendo el cobre. Fíjense los rebotes que hemos visto en los metales. Fíjense el posible rebote que están diciendo los diferentes analistas para el petróleo. Jeff Curry ayer diciendo que las materias primas están todas en un nivel de inventario muy bajo por esa falta de desinversión y que posiblemente sea daño a las materias primas. A medida que el dólar siga cayendo, esto va a incentivar a que las materias primas suban. Por eso la Fed tiene un dilema aquí y es, ¿mantengo el dólar fuerte? ¿Lo dejo caer? ¿Y qué pasa con las materias primas y la reapertura de China y que el mercado descuente un escenario de Goldilocks? Esto podría hacer que finalmente la Fed vuelva más adelante a una política restrictiva y eso podría hacer que luego en el futuro las expectativas de inflación vuelvan a incrementar y la Fed tenga que volver a hacer un trabajo que no ha querido terminar. Y luego la opción más, por ahora, con la mayor probabilidad, sería mantener el plan until the job is done, hasta que el trabajo esté hecho, como nos han recalcado todos los miembros de la Reserva Federal, que no es solo llegar al 5,1%, sino mantenerse, que ahí es donde está la clave de los mercados para los próximos meses, que no es simplemente hasta dónde llegamos, porque ya parece ser que todo apunta al 5,1, un poquito por encima del 5, esto es lo que están diciendo todos los miembros, sino cuánto tiempo nos vamos a mantener. Porque claro, a más tiempo nos mantengamos ahí, en el 5,1, más los mercados pueden volver a caer. ¿Por qué? Porque las condiciones financieras se aprietan. Bueno, también como los mercados financieros caen, porque las valoraciones se empiezan a contraer también, las condiciones financieras se van apretando aún más. Eso crea pues, más posibilidades de un riesgo de recesión, ya que el crédito se ve mucho más contraído. El dólar podría rebotar si la Fed mantiene todavía esa subida de tipos. Podríamos ver sorprendentemente un rebote del dólar que ahora mismo nadie espera. Ese es el riesgo de cola del dólar ahora mismo, que nadie espera un rebote otra vez. Y que la inflación se reduzca incluso con entrar a riesgo de deflación, si la Fed se pasa de cuerda, ¿no? Y ahí, pues el riesgo sería más bien recesión leve o severa, como están apuntando ciertos indicadores adelantados, como apuntan los PMIs, como apunta el indicador ley. Entonces, esta es la tabla que quería compartirles, este es el dilema que tiene la Fed y por eso, a partir de ahora, es tan importante todo lo que comuniquen. Mañana tenemos varios miembros de la Fed que hablarán. Posiblemente mantengan la misma tonalidad, hasta el 5, mantener y esperar. ¿Pero qué es lo que están diciendo los economistas? Bueno,
Muchos creen, por eso el mercado tiene un riesgo de cola grande, y es que muchos creen que posiblemente más de un 15% cree que haya un recorte de tipos para el tercer trimestre de 2023 y más de un 30% cree que va a haber un recorte de tipos para el cuarto trimestre de 2023. Mientras que la mayoría de economistas entrevistados por el Wall Street Journal creen que, 71 economistas, creen que sobre todo más del 35% cree que será ya a partir de 2024. ¿Esto estará descontado en los mercados? Veremos, porque el mercado está descontando una caída en 2023 de tipos de interés. Así que les dejo esta tabla para que se la queden y damos ya la bienvenida a nuestros invitados también para poner un poco de contexto sobre todo lo que está pasando, esta reapertura de China que estamos diciendo, este dilema al que se enfrenta la Fed próximamente, muchas cosas que tenemos para iniciar este año 2023.